Vale, pues ahora sí, venga, a tope. Arrancamos el directo con 4 minutos de retraso sobre lo previsto. Pero al menos ya he aprendido una cosa muy útil. Y es que hasta que no le dé al botón en YouTube de empezar el directo, no empieza el directo de verdad. Madre mía. Pues bueno, pues muchas gracias, Cristian, por tu ayuda. Bastante útil. Y estaba comentando que se me va a quemar la pizza. Así que una buena manera de empezar el directo con un Be Right Back. Y volvemos. Todavía le queda un poquito. El caso es que esta es mi hora de la cena y por consiguiente me pillaréis cenando siempre a estas horas, vaya, básicamente. Así que vamos a intentar poner esto para acá, preparando micro y demás. Bueno, para los que no estéis en el grupo de WhatsApp, comentar que lo que estaba comentando la semana pasada sobre comprarme el Mac, finalmente me lo acabo de comprar ahora en un calentón. Se me ha ido la pinza, o sea, no sé si voy a poder devolverlo por culpa de que la tarjeta de crédito que tengo aquí no es crédito de verdad, o sea, es una tarjeta recargable. Entonces, no sé si, como me dijeron en la tienda, que si hay algún problema o lo que sea, pues que me lo vuelven a cargar en la tarjeta. Espero que sí, que no haya ningún problema, y espero no arrepentirme también de la compra del Mac. Al final han sido 175.000 yenes, que al cambio a euro no sé cuánto es esta mierda, a ver. 780... 1.457 euros. Que de hecho es más barato de lo que está en euros en España. Con lo cual, pues creo que es un worth. Y bueno, pues a grosso modo ha merecido la pena, yo creo. Espero que sí. Hoy vamos a hablar de varias cosillas. Os quiero enseñar, por si acaso no habéis visto el último vídeo. Espérate. Aquí está. Aquí están los dioses de la buena fortuna. Aquí están los Shichifukujin. El barquito entero con todos los dioses y demás. Hablaremos de eso. Os contaré un par de anécdotas sobre la travesía. Y qué más. Espérate que está sonando otra vez el horno. Pues esto va a ser un meloco en toda regla, ya verás. Os voy a enseñar la pizza y todo. A la bonica. Sal. Este es dale cuchillito, le agua y a ser felices. Bueno, vamos por partes. Lo primero, la super pizza casera. Ahí la veis. Pues eso me lo voy a llantar ahora. Lo segundo, coger la tablet. Muy importante, porque aquí está de lo que quiero hablar hoy. Y si no va a ser un poco caótico. Ah, sí, al final, ¿cuál me he comprado? Pues me he comprado el de 13, el MacBook Pro 13. Lo he comprado con 256 GB de memoria. Y con el teclado en español, evidentemente. Y estoy pensando en a lo mejor, bueno, cuando tenga la prueba, porque es verdad que te dan 30 días de prueba, a lo mejor pruebo el Final Cut Pro X. Y en vez de editar con el Premiere, editar con el Final Cut y a ver qué pasa. Ya estoy acostumbrado al Premiere y me gusta mucho, pero bueno, voy a probar el Final Cut por diversión, por probar algo nuevo, vaya. Así que bueno, a ver, el caso. De las cosas que os voy a hablar hoy, pues son
Vamos a mirar aquí el guión. A ver, lo de los 7 dioses que están ahí. Lo del Mac. Lo de... Ah, sí, vale. Lo del nombre que acabo de poner al directo. All Week Japan. Pues me ha gustado ese nombre, la verdad. Tengo que hacerle ahí un buen logo. Algo bonito, para que cuadre. Y explicar un poquito en general en qué va a consistir los directos de aquí a que me canse o a fin de año. Pues un proyecto a largo plazo. Así que bueno. Empezamos con lo primero. Ya conté lo del Mac, ya conté las especificaciones del Mac que me compré. Y una cosa de última hora. Y es que me pedí un cable ahora mini HDMI para poder conectar la cámara de vídeo, la cámara de fotos que tengo ahí. La Sony Alpha 6300. Os la voy a enseñar. Me voy a tomar por culo el cable. El último vídeo está grabado con el móvil, está grabado con el Galaxy S8. Me llevaba por la calle y dije, tengo que hacer un vídeo, porque si no, no voy a hacer un vídeo esta semana. Y mientras iba haciendo lo de los dioses, pues el último día pues me acordé de ello y lo hice. Así, todo muy espontáneo. No sé si os gustarán ese tipo de vídeos o qué, pero bueno. Para todo lo demás utilizo esta cámara, ¿vale? Esta es la Alpha 6300, graba en 4K. Y aunque he hecho algún que otro vídeo en 4K, tampoco es que haya aprovechado demasiado el 4K de cara a YouTube. De hecho hice un par de vídeos en 4K solamente para mí. Y para YouTube creo que solamente lo subí hasta 2K, creo. No me acuerdo. Grabo en 4K y a veces me permite hacer los zooms y demás. Y cambios de plano que queda muy guay. Pero subir un vídeo en 4K no lo he hecho nunca. De hecho, pesan un huevo. Si ya el que hice en 2K sobre el vello púbico en España ya pesaba bastante, uno en 4K no me lo quiero ni imaginar, vaya. El caso es que con el cable ese, y gracias a la capturadora que me compré antes de venirme a Japón, que tenía pensado utilizar de cara para videojuegos y demás, puedo utilizar la cámara esta como webcam. Porque me di cuenta que en el último directo la calidad de vídeo pues es una puta mierda. Hablando en plata y hablando bien claro. La cámara de este portátil es HD, pero aún así es que se ve muy cursia, no me gusta ni la iluminación aquí ni nada. Entonces, por lo menos para intentar darle un poquito más de calidad a los directos y que no se vean tan mierdas, pues me he comprado el cable ese, a ver si mejora un poquito. Y por lo menos para los que veis vídeo, que no digáis, hostia, pues se nota mucho la calidad, que menuda mierda los directos. Así que bueno, me intento involucrar un poquito más con el tema de los live y eso. ¿Qué más? A ver, contaros sobre mis aventuritas con esto, con los Ichi Fukujin. Lo primero, pues bueno, recomendar a todos hacer esta ruta. No necesariamente se hace en Año Nuevo, con lo cual en cualquier momento que vengáis a Tokio son 2 horas más o menos, 2 horas y media. Depende del ritmo que llevéis de caminata. Y es por la zona de Shinjuku, básicamente. Shinjuku, un poco tirando hacia Kagurazaka, cerca de Iidabashi está el otro templo. Y otro está en Wakamatsu Kawada o algo así, se llama. Kabatsu Kawada, no sé, por ahí. Ahí en el medio. Entre Shinokubo y Kagurazaka, básicamente. Y el último, pues sí, está en Shinjuku, que es el que os enseñé en el vídeo anterior. Y la verdad es que es muy divertido, porque bueno, recorres el barrio, recorres todo, aprendes un montón de tal, y en general está guay. Con un foco delante de la cámara, dice. Mira, me voy a poner el móvil. Esto es lo que pasa si pongo un foco delante. Vas a ver mi cara. ¡Pam! A ver, me voy a ver yo. Pues hombre, un poco lo arregla, la verdad. Es incómodo, porque veos la puta luz ahí.
El problema es que no tengo sitio para colgar un foco aquí, arriba. Tendría que buscar algo de poner encima de la cámara. Pero yo creo que con la otra cámara lo voy a solucionar mucho mejor. Es que sí es. Lleva razón. A lo tonto lleva razón. Es culpa del puto foco, me cago en la hostia. Que no se me ven los ojos, sí. Pues la verdad es que sí. Lo que hace un puto foco. Puto amo, Cristian. Ya vas 2 en el día. La has clavado, macho. Pero bueno, ya buscaré la forma de arreglarlo de otra manera. A ver, que me estaba perdiendo. Ah, sí, lo de los dioses, que os recomiendo de verdad hacerlo porque es muy divertido. Conoces el barrio, conoces templos nuevos, te vas a encontrar a otros templos intermedios que no están dentro de... Ala, ahora el line. Vamos a apagar esto porque si no... Pium. Conoces templos que están por ahí en el medio y tal, y está bastante guay. Y bueno, pues como os digo, es una experiencia muy buena. Y de hecho, a la hora de llevar un omiyage a la gente, un recuerdo, de vuelta a vuestro país o lo que sea, pues en vez de ir el típico regalo de ir a una tienda y ya está, pues esto es una aventura y os podéis comprar unos cuantos para regalar o para lo que quieras, cada uno. Y a lo mejor hasta seguro que lo tienes por Amazon. Seguro que se venden por Amazon. Seguro que los monjes son muy listos y lo venden en Amazon. Si no quieres caminar. No lo miré y no lo pensé bien en su momento. Bueno, da igual. El caso, hay que fomentar el caminar y hay que fomentar el visitar templos. Luego no les tiráis dinero a los monjes ni nada, pero con esto ya va bien. Es que a mí personalmente me parecía una estafa lo de ir con mi librito y coger y decir, ponme un stamp y 300 yenes, 2,5 euros. Dices, tu puta madre te va a pagar 2,5 euros por poner un puto stamp de mierda. No. Yo quería algo distinto. Y por lo menos las figuras son tangibles. Es algo que puedes tener y adornar. El libro, pues, lo tienes ahí tirado y no vas ni a tomar por culo. Pero esto por lo menos queda guapo. Pues apúntalas, Cristian. Apunta las preguntas en una libreta. Y entonces es cuando las lanzas. Jodido. Luego, ¿qué más? A ver. Pasábamos de los 7 dioses de la buena suerte a qué era lo otro, se me ha olvidado. Joder, qué mal estoy. Bueno, sí, lo del nombre, All Week Japan. Pues el caso es que se me ocurrió hoy. Digo, pues ya que voy a hacer directos, vamos a hacer una temática especial de los directos y que se llame de alguna forma. Y no lo pensé mucho, la verdad. Fue en plan, me vino así el nombre, All Week Japan. Toda la semana en Japón, toda la semana de Japón, todo lo que sea así, venga. Ya que es para hablar de mi semana y de la semana en general, de las cosas que puedan ocurrir en Japón. Noticias relevantes o yo que sé, que nos viene un misil de Norcorea y vamos a morir todos, pues os lo comento. Que yo que sé, que pasa algo interesante como, yo que sé, hace poco que vi un vídeo de un tío que se cruzó, un coche que se cruzó delante de otro en la autopista, le paró el coche, se baja y empezó a meterle puñetazos y hostias al tío de este coche, así porque sí, un loco. Pues yo que sé, una jartada, o durante el verano que hubo bastantes atropellos de ancianos que se metieron ¡pam! En un parque, e hicieron como un alunizaje pero metiéndose en un parque y se llevaron por delante niños y demás. Pues cosas así relevantes, noticias que impacten. Supongo que tema política y demás no voy a meter porque no creo que interese demasiado. Pero cosas que sean así en plan bastante fuertes y que sean bastante llamativas y me gustaría compartir. Aparte de, bueno, hablaros un poquito de mi semana, que ahora, claro, al volver al trabajo pues no creo que pasen muchas cosas interesantes, la verdad. Pues mi semana en el trabajo es trabajar y poco más. Y después del trabajo, pues si quedo, salgo, voy a hacer compras y poco más. No. Salvo eventos especiales, como por ejemplo dentro de 2 semanas que iré a un evento de baile, no tengo nada entre semana que sea muy relevante. Citas, ir a comprar y poco más. Esa es mi vida. Mi vida es la hostia, en verdad, pero
no creo que sea apta para contar en YouTube así, como así. No me gusta contar las anécdotas que vivo tan de seguido, ahora que lo pienso. Porque cuando las conté las de Osaka ya había pasado un tiempo, entonces los individuos pues no tenían relevancia alguna. No sé, bueno, ya veré lo que hago. Pero sí que me gustaría hacer eso y darle un toque especial a la miniatura y todo esto. Con lo cual me tendré que currar un diseño. Pero si alguien amablemente se ofrece voluntario a enviarme algún diseño o algo que sea relacionado con AWJ o Wikipan porque hablo en inglés ahora, o algo así, pues me va bien también. O sea, lo podemos estudiar. Este mensaje se ha detenido hasta que se revise. Hostia puta, ¿qué ha pasado aquí? Noticias como el anciano que atropelló a la niña con la mamá en bicicleta, maldito viejo de 87 años. Pero si no hay palabras malsonantes ni nada, joder. Se ha puesto exquisito YouTube. O noticias como una vieja que atropelló a otra vieja. O sea, una señora de 80 y pico años iba en coche, atropelló a una de 91, 92 años y se dio a la fuga. O sea, topetó contra ella y cogió y se fue. Y luego la versión que dio la policía fue, no, es que pensé que era un árbol. Un árbol. Es que no sé, me parece muy verosímil. Pero sí, noticias así, de ese estilo. ¿Has pensado algunas para contarnos hoy? Hoy más que nada quería daros el tema informativo. Comentaros cómo quería enfocar la sección en los directos y demás. Y dejar también eso, al final de los directos, quiero dejar los últimos 15 minutos sobre todo para las preguntas, con lo cual intentaré traer temáticas de primeras, haré lo soltaré todo y yo qué sé, a ver, no sé cómo lo organizaré todavía, en plan, quiero hacer un espacio en plan noticiario, un espacio anécdotas y un espacio ruegos y preguntas, algo así. Creo que lo haré. Ya os digo que bueno, no lo tengo del todo decidido, que fue algo que se me ocurrió hace relativamente un par de horas. Y bueno, pues probaré y a ver qué tal va. Si yo me siento cómodo, si a vosotros os gusta, pues de puta madre. Si hay que extender algo o recortar algo, pues se hace y ya está. Y no hay dramas. Si hay que poner un puto foco aquí, pues me tendré que buscar algo USB. O me puedo poner aquella lamparita tan mona. Tiro cable. Y me la pongo aquí. De hecho, voy a probar una cosa. Vamos a probar a ver lo del enfoque. A ver, aquí tengo una lámpara de pie muy muerta de risa y con el cable ahora mismo bastante acortado. Que si le quito entonces esto, se puede tirar cable y se puede sacar de aquí esta mierda. Buah. Inventazo del siglo. Venga, ya tenemos foco. Ahora si esto lo consigo así, esto te giras un poco, cabrón. Madre mía, bienvenidos al HD del bueno. A ver. ¿Así? No. Pues vaya improvisación que me acabo de marcar ahora. Madre mía. Esto lo óptimo sería que no me diera los ojos, pero claro, si no me da los ojos vosotros no me veis. Oye, ¿cómo hacen los putos youtubers buenos y decentes de verdad para tener un foco delante de la cara y que no se les joda los ojos? Igual es todo cuestión de acostumbrarse, pero me cago en la puta. Esto es más incómodo que tener algo en el culo. Me cago en Dios. Me va a doler la cabeza. Voy a intentar hacer otra cosa. Voy a apagar la luz de arriba. A ver si mejora o empeora.
No, empeora. Venga, va. Iluminación rústica, pero es lo que hay. Ponen uno a cada lado y separados. Bueno, pues lo siento, soy pobre, no puedo dedicarme a eso. Tengo una lámpara aquí a mi lado y... bueno, al otro lado hay un enchufe, podría hacerlo. Pero no tengo otra lámpara, así que... esto es lo que hay por ahora. Al menos, mira, ya ha subido un poquito la calidad de imagen. A ver, ¿qué me cuentas por aquí? Neko-chan, regresas a trabajar mañana, como yo, que se me acabó las vacaciones. Pues sí, me toca mañana. Mañana no sé lo que haré. De hecho, acabo de recibir ahora un par de mensajes de la empresa y todavía no los he mirado. Creo que será en plan, pues venga, ánimo todos, mañana volveremos a trabajar y seremos felices y mucho ánimo para este 2020. Oye, la gente muy sosa, es verdad. Hablando de eso, que os tengo que contar anécdotas. Voy a cortarme la pizza. Mientras tanto, ahora que ya he arreglado un poquito la calidad de imagen. Hola Elysian, bienvenida. Eso, tema de anécdotas. He vivido mi primer año nuevo y mi primera Navidad 100% japonés, ¿vale? Con la excepción de que no comí fideos, básicamente. Me hinché a comer carne y otras cosas, pero no comí fideos. ¿El por qué? Pues bueno, no sé. Pues porque no lo había en el menú. Simplemente había eso y yo feliz. Tampoco me siento muy triste no haber comido fideos, ¿eh? Mi vida seguro que va a ser muy larga y muy próspera en este 2020. Aunque no haya comido fideos y no haya comido las uvas de España. No sé si en Latinoamérica se come uvas. Oye, ¿en Latinoamérica coméis uvas? Dejármelo aquí escrito abajo. Si veis este vídeo después, dejarme escrito en los comentarios si en Latinoamérica por Año Nuevo, con las campanadas y demás, tomáis uvas como lo hacemos en España, o solo es una cosa nuestra rara o qué. Que eso sí me interesaría saberlo. Elysian, ¿no te quieres ir de Japón? Pues, ¿por qué me voy a querer ir si estoy bien ahora mismo? A mí me gustaría ir a España, por supuesto, y vivir en España con el sueldo que tengo aquí, y con las condiciones que tengo aquí. Pero la vida es mucho mejor aquí. Y aunque echo de menos a mi familia, si todo sale bien, pues creo que podré ir a visitarlos más a menudo de lo que esperaba. De hecho es que en mi provincia no hay mucho trabajo, así que el futuro acaba siendo Barcelona o Madrid. Y si me voy a Barcelona o Madrid, volvería a verlos a lo mejor, yo que sé, una vez cada 15 días, una vez al mes, 2 veces al mes. Y creo que no viviría tan bien como aquí. Y si las cosas me van bien aquí, quizás pueda hacer exactamente lo mismo, volver 1 o 2 veces al mes, en función también de la capacidad laboral aquí para trabajar en remoto y del sueldo, evidentemente. Y con la ventaja de estar viviendo aquí, que sinceramente, ya viendo los problemas que está habiendo en España con el tema de la investidura de Pedro Sánchez y demás, que no se ha conseguido llegar a un acuerdo y tal, yo cada vez lo veo más caótico, de verdad. Aquí me siento mucho más contento y relajado. Raúl Cayuela Gómez, estoy destruido, estudiar en Navidad me hunde la vida. Pues... no sé, ¿qué quieres que te diga? Que no sé qué estás estudiando. Pero supongo que como todos, en la vida hemos estudiado la ESO, bachiller y demás, y nos han mandado deberes. Pues solamente te puedo decir ánimo. Y si estás en la uni o estás en algo más avanzado, pues... ajo y agua, es lo que hay. Creo que si algunas familias lo hacen, ya ni me acuerdo, lo de las uvas. Ah, vale, guay. Me refería a eso, si tuvieras el sueldo y demás de Japón, en España te quedarías en España, ¿no? Es una difícil decisión, la verdad. Se viviría muy bien, la verdad, con el sueldo que de Japón viviendo en España, se viviría muy bien en España.
Pero, bueno, por otro lado, Japón es mucho más internacional. Puedes conocer gente de un montón de sitios. En España no tanto. Quizás en Madrid, Barcelona. No he vivido en ninguna de las dos ciudades un tiempo así como aquí. He estado simplemente en verano, un tiempo más corto, así que no podría opinar con total certeza. Pero joder, Tokio está plagado de gente y encuentras gente de cualquier sitio del mundo, vaya. Es difícil elegir. Por cultura, pues... A ver. A mí me gusta la cultura japonesa y me siento muy feliz viviendo aquí, la verdad. He cumplido mis objetivos desde que tenía más o menos 20 y pocos años. Quise venir a estudiar antes de los 28 y quise encontrar trabajo aquí antes de los 30. No conseguí exactamente antes de los 30, pero sí en el mismo año físico que hice los 30, vaya. Japón internacional. Qué irónico. Pues sí, la verdad es que es irónico por el tema de que estuvieron muchos años cerrados y todo eso y la sociedad cerrada que resulta. Pero no solamente por turismo, aquí hay mucha gente viviendo y trabajando que no son todos japoneses, hay muchos, ni todos chinos ni asiáticos en general, o sea, hay gente de todas partes del mundo. Joder, aquí me he encontrado con gente hasta de Sudáfrica, tío, o sea, no sé, no te lo esperas, o de algún país de estos de Nanikastan, algo de Stan, Uzbekistán, Turkmenistán y cosas así. Que son países que me los pones en un mapa y te digo... Ni idea, por aquí. Pero no sé, ya te digo, a mí me encanta muchísimo. Las oportunidades que te ofrece Tokio o las oportunidades que te ofrece Japón, creo que no las conseguiría en otro sitio. Aparte el idioma me gusta, la cultura me gusta y hay un montón de cosas que me gustan aquí. Lo siento de verdad por estar comiendo y haciendo el directo. Pero la verdad es que no he podido hacerlo antes. Y se me va a complicar de cara al futuro. Intentaré organizarlo un poco mejor para no tener que hacer esto. El caso, lo que os estaba contando del año nuevo. Tuve la oportunidad de visitar los templos en la noche y ver qué se hacía. Una de las cosas que me hizo gracia es cómo de rápido se hizo la cola para la gente ir a rezar. Y claro, yo llegué allí y digo, pues yo no quiero rezar, yo no me quiero comer una cola, a mí me estresan un huevo las colas. En este país parece un puto deporte nacional, pero es que a mí me estresa un huevo, de verdad. Yo estar así parado, sin tener nada que hacer, y estar mirando y esperando, no puedo. Es que lo veo una puta pérdida de tiempo, de verdad. Yo no sé a la gente cómo le gusta, yo no sé a la gente cómo se las apaña, pero yo es que lo veo una pérdida de tiempo. Así que cogí y dije, pues yo me tengo que saltar la cola por cojones. Y me busqué que por la parte de atrás del templo se podía entrar. Y yo, bueno, me voy a hacer la del guiri, me voy a ir con la cámara, me voy a poner la capucha, y cogí y me puse así, tal que así. Con la capucha y con la cámara aquí. Y caminando, pum, 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 pum. Yo como que no me enteraba de nada. Y nada, entro para allá, me pongo a hacer fotos, pa' aquí, pa' allá, la gente rezando. La gente miraba un poco. Pues bueno, era curioso cómo iba. Pero nadie me dijo nada. De hecho dije, ¿puedo hacer fotos? Me dice, sí, no hay ningún problema. Y yo, no hace falta que haga cola, ¿verdad? Me dice, no hay ningún problema, puedes pasear por aquí sin problema. Y yo, ay, qué majos, gracias. Y ya está. Yo total no iba a rezar, que esa es otra. O sea, si no rezo en España, que se supone que soy cristiano, porque así fue como salí. Así fue como salí, joder. Así fue como me educaron.
Que luego ya ¿cómo se dice? Cuando no tienes religión. No es apolítico, es de política. Mi falta de creencias religiosas, pues ya me hicieron finalmente ateo, pero eso ya es otro tema aparte. Si no voy a misa en España, que es lo más cercano a tal, no me voy a poner a rezar y a tirar monedicas aquí al templo. No. Muy absurdo. Así que nada, el caso es que me puse a hacer fotos. Y llegó un momento en el que, bueno, te vas por la parte de atrás y es cuando cogen y te dan el amazake, que es un caldo de arroz, que se supone que tiene algo de alcohol o algo de sake o no me acuerdo exactamente qué, pero está bueno. O sea, es como el caldo que te queda cuando haces el arroz, con algún que otro grumito y con un toque a algo. Es difícil de explicar a qué sabe el amazake. Por apariencia y textura parece semen, así de claro, pero luego el sabor no. El sabor es el caldo del arroz, básicamente. Y nada, te lo dan gratis. Entonces pues ahí me puse. Hacía un frío de cojones, la verdad. De hecho subí la foto y iba con las dos capuchas, con la de la sudadera y con la de la chaqueta. Y entró de muy bien, ¿eh? O sea, calentito, bien. Mis dieces. Una idea cojonuda la de los japos en Año Nuevo. Y luego nada, pues para casa y a descansar. Porque a la mañana siguiente pues quería tomar foto del primer sol del año. Digamos que no pude tomar la foto. Preferí quedarme durmiendo. Luego recibí la foto por otra persona, pero yo no. Dije, paso. No, está un poco nublado. Creo que no va a salir bien. No, paso. Y me quedé durmiendo. Y a tomar por culo. Mejor calidad de vida en Japón, aunque la familia quede lejos. Pues sí, es una putada, pero bueno. Yo creo que de cara al futuro, esta es una buena decisión. Porque no veo yo que las cosas vayan a prosperar en España, entonces... De cara al futuro, creo que es una mejora considerable. Entonces mañana madrugas para ir a currar, ¿no? ¿Tienes horario flexible o siempre el horario es fijo? Es flexible porque me puedo retrasar y no me dicen nada y no me tengo que quedar tampoco después. Pero tampoco puedo hacerlo todos los días, evidentemente. Y si me quiero quedar un poco más y otro día llegar más tarde sin problema, también. Si por la mañana llego tarde porque tengo que hacer trámites o lo que sea, cojo y digo que estoy trabajando en remoto, trabajo en remoto y ya está, no hay ningún problema. La verdad es que estoy muy contento con mi trabajo, es que es la hostia. Ahora mismo, como dije la semana pasada, mi trabajo es la polla. Me pagan por aprender. Me pagan por trabajar un poco, me pagan por tomar una siesta, me pagan por aprender japonés y me pagan incluso si no voy a trabajar. Es que es la hostia. O sea, a cualquiera que se lo digas, mi vida es la hostia ahora mismo, en ese trabajo. Yo estoy muy contento. Cuando fuiste a Japón, ¿tenías trabajo o lo buscaste ahí? Lo busqué aquí. Encontrar trabajos de fuera de Japón es jodido, tienes que ser el puto amo. Y yo no lo soy. Yo soy un buen ejemplo para coger y decir, si venís a Japón, sin experiencia laboral, sin tener ni puta idea de japonés, podéis ganaros la vida aquí. También es cierto que sí, algo de idea de japonés sí que tenía, tampoco voy a mentir, ¿vale? Tampoco es que partiera de cero. Pero la primera vez que vine, a ver, yo tenía un N4, la primera vez que vine hace 2 años. Y este año ya estaba a nivel de N3, tranquilamente. Entonces, bueno, hablar ya hablaba. Y eso ayuda mucho. Pero, joder, lo mítico, si venís aquí como estudiantes y estáis aquí estudiando, pues en un año ya tenéis este nivel más o menos. El resto
mover el culo. No, no queda otra. Mover el culo y hablar mucho. Que eso es lo que yo hacía básicamente. Moverme mucho y no callarme. Estar hablando todo el rato. Algunos templos sí te dan el amazake gratis. Otros está el platito para que des algo. Es la suerte que te gasta, Rubén. Tienes demasiada suerte, por dicha. No creo. No creo que tenga suerte, créeme. Hay muchas cosas que quisiera tener más suerte. Y no precisamente me va bien. Pero bueno. Lo de los platitos no lo sabía. De hecho, yo no lo vi. A mí tampoco nadie me dijo de donar nada. Ah, sí, luego vendían fresas, es cierto. Luego daban fresas y daban no sé qué mierdas. Bastante caro, por cierto. ¿Pero quién cojones te va a comprar a ti fresas a estas horas? La gente está muy mal. Tío, a la 1 de la mañana te van a comprar fresas en el templo. O sea, me parece muy bien que se quieran montar su negocio y tal, pero ¿quién cojones se va a comer fresas a esas horas? Sector de camionero. Me gustaría saber si conoces cómo anda el trabajo del sector de transporte camionero en Japón. Salario y horario. Pues no tengo ni idea. De hecho, lo único que conozco lo más cercano es de empresas de reparto. Y no te van a dar visa con eso. Necesitas estar casado y ya estar... O sea, estar casado no, perdón. Necesitas un permiso de residencia de aquí. Que por norma general o eres ascendente o te casas con alguien aquí. O tienes que haber vivido unos cuantos años aquí para que te lo den. Pero no sé cómo anda el tema de sueldos ni nada de eso. No entra dentro de mi campo, por lo cual nunca me he parado a investigarlo, la verdad. ¿Y qué más os cuento? A ver, de anécdotas de Año Nuevo. Ah, sí. Lo mítico hasta ahora. Hay dos programas muy famosos, ¿vale? Uno es el Kohaku Tagasen, que es un concurso de canciones de chicos contra chicas. Los que sean de España pues se acordarán de Furor Furor, que era algo similar. Que eran, yo qué sé, 7-8 chicas versus 7-8 chicos. Esto pues va un poco más en plan boy bands y girls bands. Como, yo qué sé, como... yo qué sé, las AKB48 y 40.000 grupos más de tías contra, yo qué sé, tío sale Arashi y... Es que no me sé nombres, la verdad. No me sé nombres de gente así. Y otros grupos de tíos, ¿vale? Entonces compiten y normalmente pues acaban ganando los tíos, creo. En su mayoría creo que llevan más ganadas los hombres que las mujeres. Bueno, pues ese era uno de los primeros programas que yo descubrí, que se suponía que veían los japoneses en estas épocas, en Año Nuevo, Nochevieja. El caso es que, bueno, con el paso de los años, desde hace 5 años o así, están bajando bastante el share de ese programa. De hecho, este año ha sido uno de los más bajos. Y hay otro que es bastante conocido, que es el Gaki no Tsukai, que es de comedia, ¿vale? Es un programa en el que los participantes no se pueden reír y si se ríen, pues se llevan unas hostias. Ese es muy bueno, os lo recomiendo muchísimo, sobre todo si estáis aprendiendo japonés, para poner a prueba escucha y demás, os lo recomiendo muchísimo, de verdad, encarecidamente. Pero yo este año vi algo totalmente distinto. Vi el Sasuke Ninja Warrior, que es el típico programa que también hay en el resto del mundo, el Ninja Warrior, de pasar pruebas y demás. Y resulta que había prueba de Japón contra Alemania, creo que era. Y estuvo entretenido, la verdad. Yo aprendí bastantes palabras nuevas.
Hubiera preferido ver el Gaki Sky, porque me reiría más, pero bueno, vi eso. Algún día os desarrollaré un poquito más esta historia. Quizás dentro de 1 o 2 años. Ahora mismo no, que está todo muy reciente. Y la verdad es que bueno, fue entretenido, la verdad. Yo me gustó. Es decir, que te dejan trabajar en remoto, interesante. Sí, es interesante sobre todo de cara a poder viajar. A poder coger e irme a España y si se retrasa el vuelo un día o lo que sea, poder estar en el aeropuerto y seguir trabajando tranquilamente. Buenas, ¿cómo te fue en tu búsqueda de trabajo de informática? Nunca supe cómo te fue. Hey, John Man, pues si hubieras visto el vídeo de la semana pasada, el directo, ahí contaba un poquito cómo me fue el tema del trabajo. Básicamente, pues tengo trabajo de programador. Te recomiendo que vayas al vídeo de la semana pasada, el directo de la semana pasada, que se ve una puta mierda, la verdad. Ahora en comparación con la luz, estoy viéndome aquí en la pantalla y madre mía, menudo cambio. Puto amo, Cristian, gracias por la idea del foco. Menos mal que tengo la lamparita esta. Y bueno, pues eso, que le eches un vistazo al vídeo y te podrás entrar un poquito más en detalles. Hablas del concurso de música de 2 equipos, uno blanco y otro rojo, que termina casi a medianoche. Efectivamente. Ah, hablando de medianoche, hablando del templo y todo. Hostia, ay, me he hecho... a medianoche, justo a las 12, desde donde yo estaba, pues podía ver la Tokyo Tower, Tokyo Sky Tree y Disneyland. Bueno, a medianoche, como dato curioso, se apaga Skytree. Se enciende otra vez con una iluminación especial para dar la entrada al año nuevo. En Disneyland empezaron a tirar fuegos artificiales durante 5 minutos más o menos o así. Y en la Tokyo Tower no vi que hicieran nada. Así que si alguna vez queréis pasar una noche vieja distinta aquí en Japón, pues yo os recomiendo que os vayáis a Disney o que os vayáis a algún sitio donde se pueda ver la Skytree. Porque, bueno, por lo menos tendréis algo interesante que ver. Luego hay otros sitios donde también supongo que tirarán fuegos artificiales y tal. De hecho, en ¿cómo se llama el río este? Yodogawa, creo que es. Sí, en el Yodogawa hacían como una especie de crucero y me parece que también tiraban fuegos artificiales. Pero bueno, así como dato anecdótico aquí en Tokio. Y luego no sé si hay algunos sitios más donde hagan algo similar o qué. Pero bueno, yo creo que por lo menos para los españoles, que siempre es coger y ver las uvas y ya está, pues es algo distinto. Y es entretenido, la verdad. ¿Qué más os puedo contar? A ver. Anécdotas de la semana. Debería de anotar también las anécdotas. Hice una guía de lo que tal, de lo que iba a hablar, pero no hice una guía de las anécdotas que tenía que contar. Vaya, ya sabemos quién es Neko-chan. Es Luis. Ya está. Ya he llegado. Ya he caído en quién eres. Aunque lo suponía por lo de la suerte que me dijiste antes. Pero no estaba del todo seguro. ¿Qué cojones está pasando ahí afuera que están gritando? Molaría ser testigos otra vez de una movida. Como cuando vino un loco y acordonaron la zona. Creo que hice vídeo en Instagram o algo. O hice fotos, no me acuerdo. Icha, métete alguna vez por el canal de Telegram. Joder.
Métete tú en WhatsApp, tío. La verdad es que Telegram lo hice y no lo he tocado para nada. Hice el grupo de Telegram para nada. En verdad. Solamente más que poles y cosas así se hacen. No, no lo he comido. Como dije antes, solamente comí una cena bastante... No voy a decir normal, porque no era normal, la verdad. No fue una cena sin más. Pero no comí la tradicional, que es lo de los fideos y demás. Así que comí una buena cena. Perfectamente comparable a una cena de España. Y... mucho matcha, eso sí. Cosa que en España no. Pero no comí lo típico que se toma aquí y demás. Y me he quedado ahora mismo en blanco, tío. O sea, no sé qué contaros ahora. Estaba pensando en qué más anécdotas tenía de la semana. Pero me acabo de quedar en blanco. De cosas que me han pasado esta semana. Lo más relevante es lo que os conté de los dioses. Y luego tampoco me apetece ahora mismo ponerme a contar mis citas de la semana. Y no sé... Ah, sí. Ya sé, algo que contaros. Algo bastante interesante. Estuve visitando en Shibuya la tienda de Nintendo. ¿Vale? Se iba ya un colega de vuelta para España y demás. Y decidí ir a visitar la tienda. Y como dato así curioso, y ya que hablaba antes de las colas, 90 minutos de cola allí. Y dije, sí, se va a quedar tu puta madre esperando. Así que me di una vuelta por toda la tienda, porque no solamente es la tienda de Nintendo. Alrededor está Capcom, está el centro Pokémon también. Está... hay otra tienda que no me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Bueno, otra tienda. Hay cosas para ver, vaya. Y la tienda de Nintendo prácticamente te la puedes ver por fuera. O sea, a menos que quieras comprar algo exclusivo de la tienda de Nintendo, que por cierto está bastante caro todo, no es baratillo nada. Es que no merece la pena comerte la cola de 1 hora y media. Es una locura. Lo que sí os recomiendo visitar es la tienda Pokémon. Hay un montón de pijadas y tienen todos los Pokémon. Tienen una estantería, todos los Pokémon. Del 1 al 251 están todos. Después, si quieres ya Pokémon más raros, por ejemplo, de los starters están todos. De los legendarios vi Mewtwo y poco más. O sea, hasta los 251. Pero luego no vi, por ejemplo, yo que sé, mítico Jirachi o Deoxys o... Luego los otros ya no me los conozco, los nuevos. Estos que se supone que habían creado el mundo, el universo. Palkia, Dalgia y no sé quién más. Y Arceus, creo que se llama. Sí, eso. Y en general, pues ya te digo, la tienda merece la pena. Y me quedé con ganas de comprarme un Mudkip. Así que igual lo cojo para la semana que viene. No, perdón, para el mes que viene. Para el mes que viene igual lo cojo. Para un regalo de cumpleaños, muy especial. ¿Y qué más? Nada, eso, que la tienda de Pokémon que está muy bien. Luego la tienda de Capcom tiene cosas de Street Fighter, tienen cosas de Monster Hunter. Y me quedé flipando con el nuevo, con el... ¿Cómo se dice? Iceborne. No me acuerdo cómo se llama la última actualización. Pero está guapísimo, o sea, estuve viendo vídeos y demás y madre mía, que flipe. O sea, tengo unas ganas ya de probarla. A ver si cae para el ordenador. El mes que viene creo que cae ya. Sí. Y a ver si puedo encontrar tiempo para retomar y jugar otra vez al Monster Hunter. Porque he hecho muchísimo de menos jugar a cosas con el ordenador.
Y concretamente el Monster Hunter. Es que no tengo tiempo para ello, en verdad. Estoy que no paro y me gustaría, la verdad. Buena la fotito del forro sobre puntuar el culo de la japonesa. Qué hija puta. No sé quién es. Si eso es lo que me... Y eso es lo que más me perturba, pero bueno. Esa es otra historia. ¿De qué estaba hablando? Así de la tienda de Capcom. Madre mía. Que hay muchas cosas muy interesantes también en la tienda, vaya. Y luego, ¿qué más? Así luego descubrí también en Shibuya una heladería cojonudísima, que está en el Marukyuu, en el Hyaku Marukyuu, abajo del todo. Y tienen una variedad de helados bastante grande. De hecho es que... mira, por ejemplo, uno de los helados que no encontré fue de mora. A mí me encanta muchísimo la mora. Y aquí en Japón es que no se ve apenas. De hecho, cuando estaba en Osaka, una de las razones por las que iba al bar del Coronel era porque tenía smoothies de mora. Y es que eso no lo encuentras en ningún otro sitio. Y yo cuando le vi los zumos y le dije, coño, Oscar, tienes aquí de mora. Esto es rarísimo. Y dice, pues sí, pruébalo, tal. Y lo probé y dije, ya tienes cliente fijo aquí. Cada vez que salía del trabajo me pasaba por allí por el smoothie de mora. Pero es que sin falta, o sea, es que me encantaba. Y lo echo muchísimo de menos. El buen sabor de la mora solamente se equipara al de la menta, al minto choco y al matcha. Son mis 3 pilares de vida en los helados. Pero a nadie le gusta el coco. Dice que no hay helados de coco, a nadie le gusta el coco. Si quieres un coco, te lo compras y te comes la carne. Pero es que moras, ni siquiera tienes moras normales para poder hacer el helado o lo que sea. Okaeri. Ya ha llegado mi compi. Samuku nayo. Sushi dake. Y nada, eso, que el tema de los helados, que me quedé flipando porque tienen bastante variedad y demás. Y luego es verdad, una de las cosas que hice también en Año Nuevo, en la Nochevieja, fui a Sakusa y probé un helado que está cojonudísimo, que si os gusta el matcha, de verdad tenéis que ir a probarlo. Es en la tienda de matcha, mítica de Asakusa. Pues hay 2 variantes de matcha. Está la normal y está el matcha intenso. Pues el matcha intenso es recomendable, vaya, 100%. Y ya queda poco más. Ya nos queda nada más que 7 minutitos de directo. Aunque en realidad, para que sean las 12 quedan... O sea, para que acabe yo sin 1 hora, darle 3 minutos. Y como no tengo mucho más que contar... Y no parece que haya muchas más preguntas, creo que vamos a dar por finalizado el directo. ¿Quieres decir adiós, Adrián? No, Adrián no contesta. No quiere decir adiós. Así que nada. Que tengáis una buena semana. Yo intentaré currarme un poquito la imagen, la miniatura. Y prepararé algo de cara al próximo domingo. Este ha sido el primer All Week Japan. Al final hemos podido terminar con una buena iluminación aquí. Y ya me estoy acostumbrando. Aunque me duele un poco este ojo, la verdad. Pero bueno, al menos ha sacado algo positivo de aquí. Así que nada, gente, pasarlo muy bien esta semana. Que os vaya muy bien a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que no sé todavía sobre qué lo haré. Pero ya veremos. Creo que tenía vídeos pendientes por editar. Así que ya veré lo que hago. Así que nada más. Venga, cuidaros. Y nos vemos. Recordad dejarme cualquier cosita por los comentarios. Y nos vemos la próxima semana. Bye.